buenas tardes a las personas que nos ven y nos escuchan en este conversatorio de nuestro canal de YouTube. Queríamos partir contando que este es un conversatorio que forma parte de un ciclo de entrevistas que hemos estado realizando desde el Grupo de Investigación de Ciencias Sociales y Economía, GICSEC, con la intención de reflexionar acerca de la situación actual en nuestro país. Entonces, tomamos como eje estas tres líneas de análisis, ¿cierto? Una sería el estallido social, otra la nueva constitución y finalmente también la pandemia. Con esto buscamos difundir este contenido que nos permite ir pensando, profundizando y entendiendo fenómenos sociales, culturales, étnicos, económicos y políticos a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Entonces, todo esto desde una mirada crítica sobre el contexto de crisis, para debatir cómo nos posicionamos en la actualidad y en el futuro frente a estas nuevas y no tan nuevas situaciones, y para ello hemos invitado a intelectuales, académicos, profesores y también actores sociales de distintas áreas para ir conociendo sus puntos de vista y que nos aporten una mirada desde sus disciplinas y experiencias para ir pudiendo reflexionar. Quisiéramos darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Marcelo Sánchez. Él es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, historiador, profesor del Magíster de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, es investigador y docente especialista en problemáticas relacionadas con el racismo científico, higiene y eugenesia en Chile e Iberoamérica, así como de la evolución del sistema sanitario chileno. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y para partir, vamos entonces cronológicamente primero a tratar el tema del estallido social. Conversemos sobre las problemáticas en el ámbito tanto de la salud pública como privada y cómo se vinculan estas con el estallido social. Entonces, ¿qué antecedentes históricos podría aportar usted para la comprensión de este fenómeno? Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy agradecido de poder compartir con ustedes y tratando de ir a la pregunta. Bueno, yo creo que hemos visto repetido muchas veces una consigna, y es que la educación sea, la salud sea un derecho y no un privilegio. Y en muchos sentidos el estallido social parece ser una acumulación de sufrimiento colectivo que se expresa en términos de poder volver a dimensionar ciertas condiciones de la vida bajo otro paradigma. En ese sentido, las coordenadas en las que nosotros vivimos son las coordenadas del mercado, en la cual el Estado ha cedido iniciativa, acción, agencia a las fuerzas que buscan copar esos espacios con el horizonte del lucro. Y eso obviamente lo vivimos como un gran paradigma social que más o menos resumimos en la idea del neoliberalismo. Para el caso chileno, en el ámbito de la salud, esto tiene como un punto cero, digamos, que coincide también con la refundación del sistema de pensiones, digamos. En 1952 Chile creó el Servicio Nacional de Salud, muy influenciado, hay que decirlo, por la ideología del estado de bienestar y los sistemas de salud en Europa, especialmente en Inglaterra, también con mucha influencia de Estados Unidos a través de la escuela Johns Hopkins, que ayudó a fundar y financiar la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Digamos, una serie de actores nacionales e internacionales que confluyen en la idea de un sistema nacional de salud que va a agrupar una serie de instituciones que estaban dispersas, como Protinfa, que se preocupaba del tema de la infancia, digamos, la misma Caja del Seguro Obrero, algunas dependencias del Ministerio del Trabajo, etcétera. Digamos, hay una serie de instituciones sanitarias que estaba dispersa, que se centraliza en 1952 y que a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cómo el Servicio Nacional de Salud va alcanzando
mayor presencia territorial, pero también mayor responsabilidad a través de una ley de accidentes del trabajo, una ley de salud reproductiva y derechos sexuales, digamos, se va ampliando esto también a la salud mental, etcétera, porque en el fondo el Servicio Nacional de Salud tenía una utopía, y esa utopía era salud para todos y todas, gratuita y universal, es decir, es la idea de la salud como un derecho. Y eso va a resultar destruido, va a resultar socavado, desmoronado, entre 1979 y 1981, en que se producen gestos políticos muy claros, digamos. Por ejemplo, la idea de que la atención de salud primaria ya no va a ser una responsabilidad directa del Estado, sino que va a pasar a ser una responsabilidad de las municipalidades. ¿Ya? Ese es un golpe muy importante a esta idea de que el Servicio Nacional de Salud podría o debería o tenía la utopía de llegar a dar acceso a la salud en forma universal y gratuita, digamos. Y bajo unas mismas condiciones relativamente a través de todo el territorio. Entonces, ese primer evento le quita al Estado la relación directa con los problemas cotidianos de salud de la población. Entonces, es un gesto muy fundamental. Otra cuestión, por supuesto, de la máxima importancia es la creación de seguros de salud de ámbito estatal y de ámbito privado, digamos. En el ámbito estatal se crea FONASA, un seguro de salud que ya no proporciona gratuidad, sino que proporciona, digamos, un acceso de menor valor, pero también a un sistema de salud que va a ser desprovisto de su financiamiento y por lo tanto tiene estos problemas que sabemos, que son las largas esperas, la dificultad de acceso a tratamientos complejos y una atención de mala calidad en general, digamos, versus las ISAPRES, instituciones de salud previsional, que son un seguro privado, es un intermediador financiero entre los prestadores sanitarios y las personas que necesitan estos servicios, pero que ya solo pueden acceder a ello a través de una cotización y este intermediador financiero, su norte no es la aplicación de políticas de salud pública, no es en general la mejora de los estándares de salud en el conjunto de la población chilena, sino el logro de utilidad financiera, digamos, ese es su norte. Entonces, entre 1979 y 1981 se crean estos dos sistemas de seguro de salud diferenciado, FONASA e ISAPRE, se produce la municipalización de la atención de salud primaria y se crean también sistemas de pensión privado a través de lo que conocemos como las AFP. Entonces, en el fondo, estos tres gestos políticos de administración del Estado se producen en dictadura, sin mayor discusión social, sin mayor discusión política, amparados en una política coordinada con capitales financieros, con los gremios también, hay que decirlo, que se suman bastante alegremente a este sistema, digamos, con muy poco espacio de resistencia, algunos hay, pero esto crea este nuevo escenario, digamos, que es el escenario de la ciudadanía neoliberal, en la cual habíamos dejado de percibir ciertas condiciones de la vida humana como derechos y las pasamos a entender como producto de una relación prestador-cliente, digamos, oferente-cliente, una relación, en el fondo, en el caso de la salud, nos transformamos de pacientes en consumidores, pasamos de ser pacientes a ser clientes. Entonces, esto crea esta sensación de inseguridad en la mayor parte de la población, las largas esperas para acceder a tratamientos quirúrgicos, tratamientos carísimos, tanto dentro de la esfera pública como de la esfera privada, el mercado farmacéutico también en manos de grandes cadenas que manejan el mercado, que se coluden,
que inflan los precios, digamos, todas estas situaciones que forman parte de que no son 30 pesos, son 30 años. Y yo creo que en este sentido el tema de la salud tiene tal vez una capacidad de movilización tanto mayor o muy importante, puesto que suele afectar como las relaciones familiares, la estructura económica de la familia, los sistemas de cuidado, las relaciones de género al interior de la familia por las labores de cuidado de los enfermos y de los adultos mayores, y toca muy profundamente la subjetividad personal, digamos, o sea, cualquiera de nosotros que haya tenido un padre, un abuelo, un tío, un hermano, una pareja enfermo o enferma, sabe muy bien, experimenta en la dimensión íntima lo que significa un sistema de salud segmentado por capacidad de pago, lo que es terrible, digamos. No hace mucho todavía se exigía, ante cualquier eventualidad de urgencia o no, la exigencia de presentar un cheque, un aval financiero a través de una institución bancaria en los sistemas de urgencia. O sea, escasamente logramos como liberar la atención de urgencia del aval de un cobro financiero posterior, digamos. Entonces, yo creo que es una vivencia subjetiva, pero a la vez compartida. Y por lo tanto, eso es lo que yo siento que le ha dado tanta fuerza a la demanda por salud de calidad y como un derecho y no como un privilegio, digamos. Eso como para dar un panorama, dónde está la génesis del sistema actual, digamos. La génesis está en la destrucción, llamémoslo así, del sistema del Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud tenía una utopía: entregar salud para todos y todas como un derecho universal y gratuito. También tenía muchísimos defectos. Era un sistema crónicamente desfinanciado, con presencia territorial muy diversa y que muchas veces los usuarios lo percibían como la práctica de una salud deshumanizada. Pero claramente esta aspiración, esta utopía, tampoco opacaba totalmente la atención privada, o sea, convivía la atención privada con esta aspiración de salud como un derecho universal y gratuito del ciudadano y la ciudadana. Perfecto, entonces estos tres gestos políticos y sus derivadas consecuencias al final son como antecedentes que preceden el estallido y que vemos en las marchas igual que está súper presente el tema de la salud, como en pancartas y en los mismos exigencias de la población. Manu, ¿tú tenías una pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Quería salir un poco, si bien la pregunta va dirigida al estallido social en Chile, quisiera salir un poco. Sabemos que igual el estallido o las movilizaciones han superado el Estado-Nación chileno. El descontento es más generalizado, hay un fenómeno latinoamericano también presente, con las mismas desigualdades, tal vez decirlo de esa manera. Entonces, hacer un breve recorrido de la realidad latinoamericana, tal vez, de lo que usted conoce, lo que ha estudiado. De alguna manera preguntar, porque hablo del Estado neoliberal, o sea, de capitalismo neoliberal, ¿no? Pero también preguntarle si es que ve que el fenómeno también puede ser estructural en esta lógica de desigualdad y acceso a la salud. Conversemos un poco más en un sentido más ampliado, más global. Sí, bueno, mira, a nivel latinoamericano, y esto, claro, se sabe, el laboratorio del neoliberalismo es Chile, claramente, digamos, porque lo precede temporalmente y la experiencia chilena está inserta en un contexto dictatorial, digamos, no exento de tensiones, digamos. Así como se privatizó la salud, el Estado siguió siempre conservando la explotación del cobre, digo, por poner un ejemplo. Es un movimiento más friccionado, más conflictivo,
pero en otros contextos me parece que los contextos dictatoriales no fueron por el camino del neoliberalismo, sino que fueron algunos de ellos por un camino nacionalista, industrializador, como el caso de Brasil, y el paso al modelo neoliberal en algunos países latinoamericanos se produjo en contextos democráticos, representativos, digamos, de instituciones liberales en términos jurídicos, digamos. Por ejemplo, el caso de Perú. Perú ha sufrido una implantación muy aguda del modelo neoliberal, pero en contextos democráticos, y esto ha sido de un gran efecto en el contexto actual de la pandemia. O sea, uno de los países más afectados en Latinoamérica es Perú, y los diagnósticos a los que yo he podido acceder vía de colegas y algunos otros espacios donde se comparten estos diagnósticos, se busca o se ha encontrado la causa de la gran afectación a la población peruana por el COVID-19 en la implantación de un modelo neoliberal en cuestiones de salud, digamos. En el contexto argentino me parece que si bien hay un impulso neoliberal, hay ciertos tejidos sociales y ciertas tradiciones que han tendido más bien a la protección de instituciones de larga data, digamos, que protegen el acceso a la salud, no a todos, pero a grandes sectores de la población, digamos. Tal vez por la gran fuerza que tiene la clase trabajadora en Argentina, digamos, que no ha perdido todas sus instituciones, digamos. Tal vez ha perdido protagonismo en la política, pero en las instituciones sociales sigue siendo muy fuerte el sindicalismo que provee lo que los argentinos llaman la obra social, que en el fondo es una institución que provee servicios de salud a grandes sectores de la clase trabajadora, y que son servicios de salud bastante buenos, digamos, que tienen todavía soporte financiero y de infraestructura potente, digamos. Entonces, a nivel latinoamericano la experiencia es muy diversa, digamos, es a veces difícil encontrar puntos grandes de comparación, pero lo que sí está claro es que en aquellos contextos donde el neoliberalismo ha sido impulsado con mayor potencia, los efectos sobre los indicadores de salud son notables, digamos, son bastante notables. Además, en un contexto que es muy difícil encontrar dónde está como el desafío, digamos. Nosotros los chilenos tuvimos al ministro Mañalich, que nos decía que el sistema de salud chileno era uno de los mejores del planeta, uno de los mejores del mundo. Y probablemente, digamos, eso tenía algún atisbo de racionalidad medido con los desafíos de salud de la segunda mitad del siglo XX. Hablemos de la salud materno-infantil, reducir la mortalidad infantil, la reducción de la desnutrición infantil. En ese sentido, sí, Chile tiene buenísimos estándares, digamos. Chile tiene probablemente un 98-99% de acceso al agua potable, de acceso al alcantarillado. En esos estándares estamos bien. Pero si nos pensamos ya en una transición demográfica y en una transición de salud, digamos, el problema ya no es las enfermedades infecciosas, sino más bien las enfermedades crónicas y las no comunicables. Hablemos de la diabetes, la obesidad, el VIH, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, y allí claramente no somos el mejor sistema de salud ni de Latinoamérica ni del planeta. O sea, Mañalich estaba pensando en los desafíos de 1960, de 1970, disminuir la desnutrición y mejorar la salud materno-infantil, disminuir las muertes en el parto. Sí, de acuerdo. Chile en esos indicadores tiene un resultado destacable, pero si nos vamos a otro ámbito,
insisto, al cáncer, a la diabetes, a la obesidad, a la salud mental. Allí vemos como una deuda de acción sanitaria pública, estatal, que la población la sufre muy intensamente, digamos, y tal vez nunca está mejor usado el verbo sufrir, porque lo sufre como paciente, pero lo sufre la familia y al final lo va sufriendo la sociedad. Eh, para nosotros, ¿cierto? Ya se ha vuelto como una suerte de sarcasmo cruel, digamos, tratar de solucionar los grandes gastos de salud de las familias chilenas recurriendo a solidaridad de base en las comunidades a través de venta de alimentos, rifa, venta de almuerzos, venta de completos, etcétera, digamos. O sea, ahí hay una agencia que trata de sortear el desafío que le impone el sistema neoliberal, digamos. Totalmente. Qué importante también en los análisis de la calidad de la salud ser asertivo en los indicadores que estamos tomando en consideración para hacer como más también, para tener mejor gestión en dónde ponemos el foco de las políticas públicas también, por ejemplo, todo esto de la salud preventiva y una serie de matices que hay que tomar en consideración antes de decir que tenemos la mejor salud del mundo, ¿no? Bueno, entonces también entrando un poco ya en el tema de la pandemia, ¿cómo evidenció finalmente también, luego del estallido social, cuando ya fue la primera alarma, ¿cierto?, de que algo no andaba bien con la salud, luego con la llegada de la pandemia, cómo se evidencia este acceso desigual al sistema de salud? ¿Cómo se evidencia que no se está tratando como un derecho, sino más bien, como dijo, que ya no éramos pacientes, sino clientes? ¿Cómo el fenómeno de la pandemia evidencia esto? Sí, mira, esta es una pregunta que en los ámbitos académicos, los historiadores de la medicina, de la salud pública, etcétera, lo están pensando mucho, y la verdad es que en este sentido la pandemia no es tanto un agente que provoque transformaciones sociales inmediatas tan profundas, pero lo que sí hace es poner de manifiesto, desnudar, presentar en su estado más crítico las cuestiones que ya conflictúan a la sociedad, las cuestiones que ya estaban allí. En el caso chileno, por ejemplo, el hacinamiento de personas en lo que podríamos llamar una nueva cuestión social, digamos. O sea, si en la cuestión social de fines del 19 y principios del 20 se hablaba del conventillo, como este lugar sin agua, de gran aglomeración de personas, con malas condiciones higiénicas, mala ventilación, y que provocaba una serie de otros trastornos sociales, en estas primeras décadas del siglo XXI hay una nueva cuestión social, hay una nueva profundidad social en la cual sabemos muchas cosas, pero los administradores del Estado y en general la élite política parece no querer mirar, no querer ver, ¿cierto? Volviendo a nuestro espacio político, el mismo ministro Mañalich reconoció verse sorprendido por el hacinamiento que existía en el centro de Santiago. Entonces, esto nos habla de estos nuevos sujetos sociales, la familia migrante, los migrantes, las migrantes, que tienen poco acceso al sistema sanitario, digamos, y que desnudan, presentan a raíz de la pandemia la condición real en la que se da su vida, que es hacinamiento, discriminación, falta de trabajo, pero sobre todo condiciones de vivienda muy críticas y muy malas, digamos, bajo cualquier punto de vista. Entonces, la pandemia en ese sentido, Natalia, claro, volvió a poner de manifiesto la tensión entre
el uso intensivo de la mano de obra migrante, que es muy bienvenida en muchos sectores productivos, y la manera en que esas familias migrantes son integradas o no al resto del tejido social. Entonces, eso volvió a quedar muy de manifiesto. Las pandemias y las epidemias no son democráticas, o sea, hay una correlación bastante consistente, digamos, entre ciertas cuestiones de etnia y de clase y la morbilidad y la mortalidad. Y esto lo podríamos demostrar con datos de Quebec, de Montreal, de Nueva York, de París, de Madrid, de Santiago de Chile, digamos. Hay grupos que resultan más intensamente dañados por la pandemia, digamos. En el caso de Norteamérica y de Europa, los migrantes latinos, los migrantes subsaharianos, en el caso de Norteamérica, la población afrodescendiente, los afroamericanos, sus niveles de morbilidad y mortalidad son mucho mayores. Entonces, las pandemias en general no afectan democráticamente a toda la población. Desnudan nuevamente las condiciones de vida de ciertos grupos al interior de todo el conjunto de una nación. Entonces, sí, la pandemia vino como a mostrarnos nuevamente estas condiciones, digamos. Y en el lenguaje de los políticos, digamos, se hace un gesto que es lo que ellos llaman tomar el control de los servicios de cuidados intensivos y digamos, de máximo cuidado en una coordinación público-privada. Y si bien eso es cierto y es un gesto que ha permitido salvar muchas vidas, es un gesto meramente administrativo, o sea, eso no es tampoco política pública de salud, es solamente una coordinación administrativa, e incluso se habla en Chile de red asistencial, o sea, en ninguna parte aparece la idea de que la salud es un derecho universal, de que hay un acceso universal, sino que se insiste en esta idea de asistir al que lo necesita cuando, no está dicho allí, pero se entiende claramente, cuando no es el propio sujeto, a través de su capacidad financiera, el que se provee los servicios de salud que necesita, digamos. Entonces, también a nivel global ha habido una cierta como resurrección a propósito de la pandemia del darwinismo social más bronco y vociferante, digamos. Sobre todo en Brasil, por ejemplo, pero no menos en Europa o Estados Unidos, una suerte como de los débiles mueren. Eso es parte de la ley de la naturaleza, se subjetiva, se trata de que toda la sociedad subjetive un determinado discurso sobre lo que es o no es la naturaleza, que es algo que no sabemos y que ellos quieren definir. Entonces se nos dice que los débiles mueren y que la pandemia se va a llevar a los que se tenga que llevar y que eso forma parte de una cierta regulación ad eternum de la naturaleza, digamos. Entonces se empieza a resucitar esta idea de darwinismo social, ¿cierto? Y es que los débiles mueren y van a sobrevivir los más aptos y tienen derecho en ese sentido a determinar, a autodeterminarse. Porque también otra cuestión que nos pone como en estado crítico y en estado de tensión la pandemia es la relación entre las libertades individuales y la protección al colectivo, digamos. Entonces, ahí hay una tensión muy poderosa entre lo que las personas pueden, quieren, desean hacer ante sí mismos, por sí mismos, y las razones del colectivo, digamos. Estas razones de solidaridad, de cuidado social, de disminución de las libertades personales, digamos, en favor de un objetivo colectivo, común, digamos, que en las sociedades occidentales ha resultado muy
muy tenso y muy político, porque hay que decirlo también, digamos, en una sociedad como la sociedad china, las medidas de aislamiento, de disminución de las libertades personales, no se discuten, se ejecutan y se acatan y nos, digamos, y en ese sentido funcionan bastante bien, digamos. O sea, China contuvo en un lapso no tan largo los primeros brotes. En el mundo occidental hay que buscar muy aisladamente el caso de Nueva Zelanda, Uruguay, pero son pocos las democracias que han logrado controlar el fenómeno pandémico con eficacia, digamos. Porque además aquí se produjo también una cuestión bien interesante históricamente, y es que estamos controlando una epidemia del siglo XXI con medidas que proceden, algunas de ellas de la Edad Media, como la cuarentena. La primera cuarentena fue por ahí por el siglo XIV. Se demostró y se ha demostrado que es una medida efectiva, pero es una medida medieval en su origen histórico, llamémoslo así, digamos. Y las otras medidas son medidas que ya las podríamos llamar del siglo XIX, digamos, como las restricciones a la movilidad, la desinfección, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Todo eso existe en la medicina occidental del siglo XIX. Entonces también la pandemia ha venido como a dar un golpe como al narcisismo médico, al narcisismo científico, a estas ideas de progreso indefinido y de éxito generalizado en la sociedad occidental. Nos vuelve a mostrar la fragilidad de la vida humana y la indefensión que tenemos frente a fenómenos de los cuales, por otra parte, no somos el sujeto pasivo, somos tanto el sujeto activo como el pasivo. O sea, estas pandemias se provocan en gran parte por la acción humana, por la devastación de nichos ecológicos, por la interacción humano-animal. El COVID es una zoonosis, es una transmisión de un reservorio animal a la especie humana. Entonces, a través de la devastación ecológica, del cambio climático y de los modos de producción, no somos el sujeto pasivo, somos el agente y el objeto al mismo tiempo, digamos. Pero bueno, voy a esto, que son todas estas medidas que estamos implementando y que tienen un efecto positivo, son medidas o medievales o que ya se conocía su efecto en el siglo XIX. Entonces, no nos ha servido toda esta ideología como de progreso indefinido, y sobre todo en la medicina, a través de, digamos, su gran experticia técnica en las imágenes, en la capacidad de observar al cuerpo humano vivo a través de la ecografía, la radiografía, la capacidad de analizar cada fluido, la sangre, la orina, y toda esta tecnología que rodea la acción médica se ha mostrado en gran parte sorprendida, digamos, avasallada por el fenómeno pandémico. Claro, y eso, como que ahora que siempre tiendo a asociar, aunque lo entienda quizás conceptualmente, como a la salud permanentemente con una cosa como asistencialista, sobre todo el acceso a la salud, como que me viene a la mente al tiro el hospital y las colas, pero también el efecto de la pandemia hace que se devele este lado social de ultra ligado al comportamiento. O sea, vincular la salud con el hacinamiento es lógico. Entonces, como que también súper interesante también todo lo que despierta en el sentido del comportamiento de usar mascarillas y cuánto nos atraviesa el cotidiano, ¿no? Es como...
se disuelven los límites de lo que entendemos también como salud, y bienvenido sea, porque si seguimos siempre atacando la enfermedad, o sea, vamos a estar siempre ahí tapando heridas. Manu tenía, o Elías, creo que levantaste una manito, pero no sé si era esa la correcta, ¿sí? Creo que no era la mano correcta, estaba aplaudiendo. Ya. La mano, pero quería hacer un comentario. Bueno, primero agradecerle también a Marcelo, al profesor, por participar y mencionarle, comentarle que comparto lo que plantea la primera pregunta respecto a que la salud es un elemento bien central en la expresión de rebelión popular que se manifestó desde el 18 de octubre del año pasado. Desde los comentarios de los ministros que decían que la gente iba a hacer vida social en las listas de espera, también las movilizaciones de las TENS y también las consignas que decían que no era depresión, era capitalismo. O sea, no era, claro, eso, no era depresión, era capitalismo. Respecto a lo que mencionás de la salud mental, comparto lo que mencionaste y también lo respecto a la pandemia. Y respecto a la pandemia, yo quería preguntarte, porque un elemento crítico, de contacto y crítica en la gestión actual de la pandemia en Chile y en el mundo ha sido el diseño y la implementación hermética que ha tenido el gobierno, el Ejecutivo. Y yo quería preguntarle que desde las experiencias pandémicas anteriores en la historia y la gestión de las pandemias en general y en particular la del COVID en Chile, ¿usted cree cómo se ha desarrollado ese proceso, esa gestión del gobierno para enfrentar la pandemia? ¿Hubo una mayor articulación de actores sociales de la salud e instituciones en el diseño e implementación de las medidas sanitarias en comparación con otros casos en la historia de Chile? Y si la gestión de la pandemia denota algún aprendizaje de las experiencias previas o más bien fue un diseño sin mirar nuestro pasado, apurado. Porque es una crítica constante que se le hace al actual gobierno, incluso hay querellas, hay denuncias constitucionales. Quería preguntarle cuál es su juicio respecto a eso y en particular también si puede mencionar algo sobre las medidas primeras que se tomaron para enfrentar la pandemia respecto a las cuarentenas que usted mencionaba. Que si hubiera sido mejor una cuarentena dinámica o total, como se hizo, porque hubo una movilización, se pidió. ¿Cuál es su juicio desde la historia? Quizás se puede hacer algún comentario, alguna conjetura. Sí, bueno, son varios aspectos en tu pregunta y también en el comentario anterior de Natalia que son muy estimulantes, digamos. En ese sentido, tratando de recoger el hilo, digamos, una de las cuestiones que se discute es la insistencia en lo que llaman los modelos hospitalocéntricos. Digamos, porque hay una conflictiva entre hacer del hospital la institución principal, el principal actor en sanitario por parte del Estado, o combinar o moderar o complementar el hospital con redes capilares a través del territorio, digamos, lo que en otros contextos llaman salud colectiva o salud comunitaria, digamos, o una presencia más difuminada e insisto, de atención primaria. Porque aquí en Chile también esto es interesante, los alcaldes resultaron unos protagonistas esenciales del desarrollo como de las estrategias frente a la pandemia, porque los alcaldes tienen en la municipalidad las redes de atención primaria. Entonces, ahí se ve muy claramente que esto es un diseño político, es una opción política, que habían otras alternativas y que eran las alternativas que históricamente tenía el Estado chileno, digamos. Entonces, ahí hay una cuestión conflictiva muy importante. Otra cosa que quería como retomar un poquito es que ya en 1848, un médico alemán famoso que se llama Rudolf Virchow logró, digamos, mirar la relación entre la epidemia y la pobreza. Rudolf Virchow es uno de los primeros que habla de la medicina social y de que el Estado prusiano lo manda a estudiar, a tratar de solucionar una epidemia de tifo exantemático en la Alta Silesia,
y la conclusión de Virchow es que la solución del tifo exantemático es más libertad, más democracia y educación. O sea, Virchow no pone la solución ni en aislar, ni en vacunar, sino que en proporcionar condiciones dignas de vida. Y él después es un político, Virchow, además de un anatomopatólogo y arqueólogo y otras cosas, también es un político liberal en el contexto alemán. Entonces, él va a promover siempre la acción del Estado en salud. Y va a ser muy claro en lo que tú mencionabas, Natalia, que es la relación entre enfermedad y pobreza. Pero eso está dicho con meridiana claridad desde 1848 en adelante, ¿ya? Que lo hayamos olvidado o que, no sé, que hayan intereses, pero esa tradición de medicina social existe desde ese momento. Tratando de tomar tu pregunta, Elías, mira, la gestión, la administración de un fenómeno pandémico, obviamente, no puede decirse que sea algo fácil, digamos, pero yo estoy por lo menos totalmente en contra de la retórica grandilocuente de la epidemia más grande de los últimos 100 años, del mayor sufrimiento global, poco menos que en la historia de la humanidad. O sea, eso es una falta total de perspectiva y una retórica que evita enfrentar la responsabilidad y evita también acudir a la creatividad política, porque evidentemente nada de esto es fácil. Una de las reacciones clásicas de muchas sociedades frente a la pandemia es obviamente el miedo. O sea, aquí ocurre un fenómeno emocional, subjetivo, afectivo, emocional, que es el miedo. Y otra respuesta clásica es la huida. O sea, los seres humanos generalmente han tratado de huir, de escapar, porque tienen miedo. Entonces, gestionar una pandemia, no digo que sea ni fácil ni difícil, requiere mucha coordinación, mucha creatividad política y acudir a la experiencia histórica. Ahora, otra cosa, Elías, también que tú mencionas, que es como, ¿cuál es la memoria histórica de esto? Y yo creo que también se podría reflexionar un poco en torno a lo que en otros ámbitos, y bueno, en este también aplica, se llama el derecho al olvido, la necesidad del olvido. Porque obviamente las pandemias o las epidemias, con su asociación con enfermedad, sufrimiento y muerte, hay una reacción social que es olvidarlo, que es dejarlo atrás. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, nosotros tenemos la epidemia de cólera entre 1886 y 1888, y la epidemia de cólera provocó 30.000 muertos. Cementerios de coléricos, porque es un contexto donde una de las pocas posibilidades, digamos, no había ninguna posibilidad terapéutica. Lo único que existía era lo que llamaban los lazaretos. Y el lazareto era como ubicar un recinto temporal de atención de pacientes fuera de la ciudad para evitar la diseminación del contagio, pero el lazareto era un lugar para morir. O sea, escasamente el lazareto proporcionaba comida, un poco de abrigo y eventualmente algo de atención médica, pero el lazareto era un lugar para morir. Entonces, la epidemia de cólera fue muy fuerte en Valparaíso, en Concepción, sobre todo en Santiago, y cuando ya pasa, digamos, un poco, después de la epidemia, surgen las primeras instituciones de salud pública, digamos, en que el Estado es el protagonista. Se crea en Chile el Consejo Superior de Higiene en 1890 y en 1892 el Instituto Superior de Higiene. Pero si uno mira cuál era la principal tarea del Instituto Superior de Higiene, era coordinar la prevención y la gestión de las pandemias, de las epidemias en realidad, de las epidemias. Después de a poco, el Instituto Superior de Higiene va a ir pasando a tener un rol en
controlar la calidad del agua, la calidad de la carne, fabricar vacunas. En el Instituto Superior de Higiene se fabrican vacunas antirrábicas, antivariólicas, y después el Instituto Superior de Higiene en 1929 va a pasar, va a heredar muchas de sus funciones al Instituto Bacteriológico. Y ese Instituto Bacteriológico de 1929 va a seguir activo hasta 1979, en que se transforma en el Instituto de Salud Pública. Y entonces ahí vemos cómo hay una continuidad institucional, y en ese sentido, Elías, ya sea el bacteriológico o el Instituto de Salud Pública, por ejemplo, gracias al rol del Estado, a la inversión, a los técnicos, a las técnicas, a las médicas, a los médicos, tenía una grandísima producción de vacunas. O sea, Chile producía penicilina, que es tecnológicamente algo muy difícil de lograr. Cultivar la penicilina, controlar todo ese proceso y llegar a almacenarlo, distribuirlo, estabilizarlo, etc. A la situación actual, lo único que somos es agentes de compra de vacunas que se producen en otro país. Y aunque tuviéramos como el conocimiento de la vacuna, tampoco tenemos la capacidad de producirla. Ya no hablemos de inventarla, de crearla, porque eso no se excede. Pero aunque recibiéramos la fórmula de otra parte, tampoco la podríamos producir. Entonces, aquí se ve como otra manera en que un Estado limitado al rol subsidiario, sin agencia, disminuye la capacidad científica, la capacidad operativa, y se empiezan a diluir las iniciativas, digamos. Y hay muchas otras cosas, o sea, también hay una gran incidencia en la tuberculosis, la gripe de Kansas, que se conoce como gripe española, pero en realidad se originó en Kansas, en Estados Unidos. O sea, fue la política norteamericana la que le puso gripe española para sacarse la responsabilidad, pero la gripe española se originó en Kansas, y deberíamos llamarla la gripe de Kansas, ¿ya? Y hay otros eventos en el 20, digamos, como la gripe asiática, la poliomielitis, que están olvidados, se nos olvidaron. Y hay otras en las que yo creo que hemos tenido un olvido políticamente conducido, por ejemplo, el VIH. También es una epidemia superactiva, etcétera. Entonces, hay un olvido. Yo creo que hay un olvido por la experiencia límite que significan estos fenómenos. Así como el efecto que provocan los traumas también, como a nivel de individuo, que muchas veces la mente como mecanismo de protección borra ciertos fragmentos, ¿cierto? De lo sucedido. Manu, tú habías también, sí, ahí está la manito azul. Sí, en esta misma línea del olvido, que políticamente puede ser muy conveniente, hay la presencia de la academia, de los intelectuales, del mundo científico, ¿no? Es súper importante para ir recordando estos fenómenos y cómo ir tratando. Y uniendo lo que comentabas de que, bueno, se ha combatido la pandemia con estrategias bastante, o sea, del siglo pasado, incluso de la Edad Media, obliga a la comunidad científica de alguna manera a actualizarse en estas formas de enfrentarla. Entonces, igual me gustaría que conversáramos sobre el rol de la comunidad científica, pero no solamente de científica como dura, sino que también desde las humanidades, desde las ciencias sociales, el rol que se le ha otorgado desde el Estado chileno en la participación de esta toma de decisiones, o cómo debiese ser, desde tu perspectiva, el rol de la comunidad científica en sentido amplio para enfrentar este tipo de situaciones. Mira, yo creo que eso, desde mi punto de vista, me da la oportunidad de expresar una utopía que no es mía, digamos, una utopía muy antigua, que es la utopía del diálogo entre las artes, las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias básicas, digamos.
o las ciencias duras versus las ciencias blandas, como lo queramos poner, digamos, pero cualquiera que sean esas dicotomías, terminan restando posibilidades de gestión, restando agencia, parcelando los conocimientos, creando poco diálogo, y eso puede tener un efecto bien concreto, digamos. En Argentina, lo sabemos, el presidente Fernández ha impulsado un periodo de cuarentena muy largo y muy poco efectivo, que tiene sumido en este preciso momento a Argentina en números bastante trágicos de muerte, de morbilidad, de contagio, y en realidad sobre esa gestión había mucho conocimiento antropológico, histórico, sociológico, que podría haber intervenido para modular esas políticas. Entonces, yo coincido contigo que se trata de volver los pasos sobre las separaciones disciplinares estancadas hacia formas de conocimiento más holísticas, digamos, que sigan teniendo validez como discurso científico, pero que no sean propiedad de un solo espacio, digamos. En el caso de la pandemia, esto es muy crítico, por ejemplo, en el tema de los datos, porque el manejo de los datos implica conocimientos estadísticos, computacionales, en los cuales probablemente no le podemos pedir a un infectólogo o a un clínico o a una enfermera las capacidades para comprender y administrar ese conocimiento en su conjunto, digamos, porque tienen otras habilidades tan valiosas en su área, digamos, pero aquí hay muchos cruces. Otra cuestión que quería mencionar de esto, hoy de repente se me fue algo que tenía como bien potente para decir como en esto que tú preguntas, pero se me fue se me fue en el caso de Chile, ¿cómo se...? Yo así, la verdad es que es como una curiosidad genuina que no sé cómo es que en las decisiones políticas se incorpora el conocimiento, por ejemplo, de, no sé si, o sea, por ejemplo, si llamarán a un historiador para tomar ahí la decisión o al el mundo científico, ¿de qué ámbito se considera? ¿O son decisiones que pasan por otros lados? Sí, bueno, yo creo que la decisión es fundamentalmente política, pero en este caso la política, cuando acude como a la figura del experto, va a acudir siempre a los expertos más legitimados y autorizados, que son los científicos duros, digamos, en este caso los epidemiólogos, los infectólogos, los médicos clínicos, y en particular en el caso chileno, si volvemos sobre lo ocurrido a inicios del 2020, las voces críticas de las universidades, de los académicos, del colegio médico, fueron en cierto sentido como cooptadas, porque fueron llamadas a una mesa social COVID, donde se empezó a escuchar su voz muy respetuosamente, pero donde en realidad sus opiniones no incidieron prácticamente en nada en una primera etapa. Entonces, cooptaron la crítica, la integraron, pero era siempre una crítica desde este ámbito de la epidemiología, de la infectología, de la virología, digamos, y en el que los cientistas sociales, los humanistas, los historiadores no son escuchados en absoluto. O sea, no tienen ni siquiera la capacidad no tenemos la capacidad de llegar a enunciar algún discurso en algún espacio. Ya ni siquiera, digamos, a implementar algo, a cooperar en alguna implementación. No hay ni siquiera la capacidad de enunciarlo. Y la cuestión que iba a comentar hace un minuto que me había quedado pendiente, Manu, es el tema de la importancia que está teniendo y que seguirá teniendo, yo creo, cada vez más, la agencia de las agrupaciones de pacientes, que cada momento
logran un mayor diálogo con el aspecto científico y logran instalar demandas particulares de ciertos grupos, digamos. En el caso de la pandemia del COVID, la atención a los pacientes con VIH ha sido crítica porque perdieron la relación con el hospital público por las restricciones de movilidad, dependían de ciertos medicamentos que no se estaban a lo mejor administrando con la periodicidad deseada, y durante el estallido social emergieron también demandas de pacientes, de agrupaciones de pacientes, de minorías sexuales, digamos, un montón de cosas que tienen que se relacionan con el sistema público de salud o con temas de salud. Entonces, también los pacientes van a adquirir un rol cada vez más protagónico, que tendrá la capacidad de contestar, modular o moderar ese saber científico más establecido, digamos. Y en eso lo sabemos, digamos, hay mutua cooperación, pero también hay muchísima fricción, digamos. Sí. En el caso de la medicina, los médicos, digamos, por el prurito científico, hablando en términos históricos, a veces han solido caer en lo que llaman el furor terapéutico, que es en el fondo la inclinación a intervenir el cuerpo bajo cualquier condición, en cualquier circunstancia, cada vez más intensamente. Y eso no siempre tiene un resultado de salud para el paciente, ¿ya? El caso más estudiado en ese ámbito es la cirugía de cáncer de mama, que empezó siendo una cirugía como para extirpar tumores localizados y después terminó aspirando a cortar lo más profundamente el mayor campo quirúrgico posible, creando, digamos, prácticamente minusvalías y a la larga sin ningún efecto real sobre la sobrevivencia de las pacientes. Y lamentablemente a veces también conducidos por intereses económicos, porque si uno tiene un paciente en una clínica que quiere operar, también genera un tratamiento largo, en el fondo de más días de hospitalización, como versus los tratamientos más reservados. No me acuerdo cuál es el tema que se ocupa, pero sí, también se me viene a la mente todo este boom de bypass gástrico o el exceso de cesáreas que a veces también se proporciona, que a veces también como que, bueno, no es por juzgar, pero genera esta fricción que decía usted entre las demandas de pacientes versus quienes proporcionan la salud o los doctores. Es súper común que las demandas a veces incluso se personalizan en ciertos profesionales y el conflicto de eso, según mi punto de vista, es que se pierde el problema estructural de cómo está funcionando la medicina en esta lógica de cliente prestador de servicio, por decirlo. Y justo esto nos sirve para dar el link y la articulación a lo que viene, que es ya a puertas de la votación del domingo, ¿cierto? Ir viendo, entonces tenemos este grupo de como actor social, los pacientes por un lado, también estas manifestaciones que salieron de ciertos profesionales en la salud. ¿Cómo usted ve y cómo se imagina que se va a generar la discusión en torno a la promoción y aseguramiento de los derechos fundamentales, como la salud en la nueva Constitución, demanda promovida, ¿cierto?, por el estallido social del 18 de octubre del año pasado? Sí, bueno, esto nos conecta virtuosamente con el inicio de esta conversación, y volveríamos aquí a hablar sobre el derecho a la salud, ¿cierto? Porque intuitivamente los que no somos juristas, ni abogados, ni pertenecemos al mundo de la legalidad, digamos,
intuimos que la Constitución es un espacio jurídico para establecer derechos, para establecer la organización del Estado, las formas de la participación política, pero desde el modelo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de la Revolución Francesa, entendemos que es una declaración de derechos de las personas. Y yo creo que está muy claro en las demandas del movimiento social la aspiración al derecho a una atención de salud digna, universal, y que no dependa de la capacidad financiera, ¿ya? Ahora, yo intuyo que esto se va a declarar, se va a lograr, la declaración del derecho. Ahora, el tema es si ese derecho se cumple a través de la acción colectiva o de la acción privada. O sea, yo no tengo duda que se va a declarar el derecho a la salud como propio de la persona humana, digamos. Ahora, cómo se va a gestionar ese derecho es lo que nos va a volver a tensionar, y donde yo creo que se van a buscar soluciones de consenso que, tratando de ser ni optimista ni pesimista, digamos, tratando de ser más o menos equilibrado, implican considerar que los poderes creados, los poderes financieros, los poderes fácticos, e incluso una cultura ya instalada, tendrá que hacer o va a forzar un diálogo entre la libertad individual, la gestión privada y la gestión pública. Entonces, ahí yo creo que va a estar el problema, digamos. O sea, el derecho se va a declarar. El punto es cómo gestionamos ese derecho. Entonces, aquí yo creo que se abre una posibilidad para, de alguna manera, refundar la salud pública, no con el modelo del siglo XX, sino con un modelo que mire al futuro, que considere la medicina a distancia, las redes sociales, el manejo de datos, la salud en términos mentales, psicosociales, lo que llaman el enfoque biopsicosocial, digamos, un enfoque más integral que involucre cuestiones de alimentación, de ecología, etcétera. Como que por ahí veo que hay un espacio, digamos. Ahora, en lo estrictamente clínico, digamos así como en el ejercicio puntual de ir al doctor, llamémoslo, ahí yo creo que se va a conservar una convivencia entre actores privados y actores públicos, porque no veo ningún sustento político para eliminar de ninguna manera a los actores privados. O sea, ni tampoco creo que sea tan positivo, pero sí buscar unas formas de convivencia más armónica entre el actor privado y el actor público, digamos, entre el hospital del Estado y la clínica privada. Ahí hay que buscar una forma de convivencia que proteja efectivamente el derecho a la salud. Exacto. Y entonces, Manu, Elías, ¿alguna pregunta, algo que acotar? Perdón, ¿que agregar? Yo agradecerle a Marcelo por darse el tiempo y compartir sus conocimientos, sus palabras. Sí, me gustaría, pero esto es solo una reflexión, que en el ideal, por ejemplo, hablando del proceso constituyente y el llegar a elaborar una nueva constitución, también está el sueño de tal vez el reconocimiento de los pueblos como un Estado plurinacional también. Entonces ahí también se tocan temas de salud que son súper relevantes en la forma de concebir la salud y la enfermedad. Occidente trabajando con combatir los síntomas más que tal vez el origen, como es la idea desde algunos saberes ancestrales, tradicionales, como se quieran llamar. Eso, quería comentarlo. Sí, es que eso es una acotación muy pertinente, y fíjate que es extraño que en forma aislada, pero
tal vez la interculturalidad, si hay un espacio donde ha tenido sus mayores éxitos, es en ciertas instituciones hospitalarias, digamos. O sea, en la macrozona de la Araucanía hay medicina intercultural, incluso en la región metropolitana, aquí en Santiago, hay algunas experiencias de una machi con su rewe, que incluso atiende por FONASA, o comparte labores terapéuticas con la medicina alópata tradicional, digamos, porque efectivamente en el ámbito de la salud mental, la medicina tradicional, la medicina étnica, la etnomedicina, la medicina indígena, tiene una capacidad de contención, de atención y de solución tal vez tanto mejor que la medicina occidental, ¿ya? Y de hecho, tomando el registro histórico, si recordamos a un historiador liberal, bastante racista por lo demás, que es Vicuña Maquena, Vicuña Maquena reconocía que en los tiempos coloniales la medicina indígena era superior a la medicina colonial occidental. Tenía mayor arsenal terapéutico, tenía mayor capacidad de gestión de la enfermedad. Entonces, volviendo al contexto actual, en la medicina la interculturalidad tiene expresiones bastante rotundas y exitosas. En el mismo contexto chileno, digamos, hay una interacción bastante potente. Entonces, un reconocimiento constitucional obviamente tendría que llevar aparejada una agencia de los mismos sujetos indígenas, pero también que la sociedad sea capaz de permearse de esa forma otra, de esa forma distinta, de esa forma no abstracta, no cartesiana, claro, no cartesiana en el fondo, porque en lo occidental siempre nos pesa un poco la cuestión cartesiana de que la mente existe por un lado como alma o como mente racional y el cuerpo es solamente una máquina. Entonces, esa cosificación tiene una gran productividad en muchas cosas, pero también afecta muchas otras dimensiones, sobre todo en la dimensión de la salud. Y yo creo que es interesante también pensar a propósito de todo lo que hemos hablado, que claro, las humanidades, la sociología, la historia, han reconocido que desde fines del XIX y todo el siglo XX existe un proceso que se llama la medicalización, o sea, la continua y progresiva inscripción de lo humano en el fenómeno médico, Entonces, cada vez vamos medicalizando más distintas partes de nuestra vivencia humana, digamos. Entonces, pensar la medicina es pensar al ser humano, pensar al paciente, pensar al clínico, a la enfermera, a la TENS, pensar al hospital, pensar a la salud comunitaria, es pensar al mismo tiempo lo clínico, lo histórico y las relaciones sociales. Sí, que verdad que tampoco había caído en la cuenta que finalmente, porque este reconocimiento institucional en el caso de los pueblos originarios, a eso me refería con que puede terminar siendo solo una retórica, como estos conceptos llenos, o sea, vacíos, ¿no? Como el derecho a la salud, aunque quede escrito, puede no materializarse en ninguna transformación, por ejemplo, del sistema que tenemos actualmente, pero mediante la incorporación de ciertas prácticas de medicinas no hegemónicas, por decirlo de alguna manera, ahí está, se traduce en una acción práctica y concreta, o sea, los pacientes se tratan de una manera distinta. Y como verdad que ya está incorporado hace tiempo poner una machi en el hospital que tenga su espacio físico, así que
Está bueno también como sistema de inclusión y que no termine siendo una simple retórica, ¿cierto?, de un Estado plurinacional, pero sin mayores cambios. Bueno, Claro. eso. ¿Algo más que agregar? Yo por mi parte los felicito por esta iniciativa, porque aportar preguntas, más que nada, moviliza a otras personas a pensarse a sí mismo, a pensar sus experiencias y eventualmente como activarse como sujeto en relación a una discusión más humilde, ¿cierto? Como en el entorno familiar, el entorno de los amigos, con la junta de vecinos, en el barrio, y eventualmente escalar esto hacia los lugares en que hay mayores posibilidades de agencia y de cambio, y sobre todo en este momento en que tenemos esta posibilidad de poner allí el enunciado de nuestros derechos y proveer a ese instrumento de la capacidad de cambio, porque claramente ninguna de estas cosas las vamos a lograr en el futuro próximo, pero en la medida que seamos capaces de enunciarlas, de desearlas, de presentarlas a la discusión social y que exista algún mecanismo por el cual se puedan lograr, digamos. Eso. Y en esa misma lógica, muy agradecidos también. Sabemos que en estos tiempos abundan las reuniones virtuales y que también puede ser agotador estar ahí hablando tanto tiempo frente a una pantalla, así que 1.000.000 de gracias por su tiempo. Y también nosotros nos vamos a dedicar a difundir este contenido para que se active la agencia social y además también ojalá como no olvidar, ¿cierto? No olvidar, aunque sea un hecho traumático, ocupar las experiencias que hemos vivido para ir en el fondo gestionando mejor la salud desde una perspectiva más integral que considere distintos fenómenos y sobre todo concebirnos como motor y como pacientes y no como clientes. Excelente. Gracias por la oportunidad, por el espacio y todo lo mejor. Que vaya bien, cuidarse. Y nos estamos encontrando en otros momentos, en otros lugares. Pueden contar con mi participación cuando lo estimen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao.